Buenas tardes con todas y todos. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, les dan la más cordial bienvenida al webinar Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Legajos. Soy Pamela Rojas y estaré acompañándolos en la moderación. Para dar inicio a nuestro webinar, invitamos al Ejecutivo del Sistema Administrativo de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, Gianmarco Brenis Yuen, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es muy grato para la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir contar con la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy en el webinar Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Legajos. Después de 29 años tenemos una normativa asociada a la administración de legajos en el sector público. Las normas que estamos presentando el día de hoy brindarán a cada una de las entidades un marco claro y herramientas para gestionar este proceso y con ello garantizar que contemos con información actualizada, oportuna y confiable sobre los servidores civiles que tenemos a cargo. Nuestro objetivo es fortalecer y mejorar la gestión de las oficinas de recursos humanos en todas las entidades públicas a nivel nacional, a los 3 niveles de gobierno. Para ello necesitamos el compromiso y colaboración de cada uno de ustedes como aliados estratégicos en el puesto o rol que desempeñan dentro de la Oficina de Recursos Humanos o las que dan sus veces de sus entidades. Y reiterar mi agradecimiento por acompañarnos en este día, reafirmando nuestro compromiso de seguir colaborando juntos y lograr que el Estado cuente con los mejores servidores públicos. Muchas gracias, Gianmarco. A continuación, tenemos el agrado de presentar a Rocío Pérez Rojas. Ella es relacionista industrial y magíster en Dirección Estratégica del Factor Humano. Cuenta con 12 años de experiencia en el sector público y especializaciones en recursos humanos y gestión pública. Actualmente se desempeña como coordinadora de desarrollo de herramientas de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de Servir. Ella estará a cargo de la exposición Presentación de la Directiva de Legajos. Bienvenida, Rocío, adelante. Muchas gracias, Pamela. Buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar bien? El día de hoy vamos a exponer el tema de las normas para la gestión del proceso de administración de legajos. Como bien lo dijo Gianmarco, esta es una directiva bastante ambiciosa para el ente rector, debido a que teníamos inicialmente la directiva del INAP vigente hasta el momento, ¿no? Hasta antes de la aprobación de esta directiva. Bueno, el día de hoy la exposición va a estar dividida en dos momentos. El primero, que es básicamente hablar un poco de los antecedentes, y el segundo momento ya es la aplicación de la normativa propiamente en las entidades públicas. A ver, bueno, vamos a empezar hablando sobre el día de hoy, que tenemos, como bien lo dijo Gianmarco, una gran noticia. Nosotros luego de 29 años hemos aprobado un marco normativo respecto a la administración de legajos. Este marco normativo está vigente a la fecha, ¿no? En razón de la Directiva 001-2023, que es Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Legajos. Se cuenta con una norma que regula este proceso para todos los regímenes del sector público, que son los regímenes del Decreto Legislativo 276, 728, 1057, Ley 30057, y aplica de manera supletoria para las entidades, para los regímenes especiales, ¿no? Entonces, ya contamos con un marco normativo luego de 29 años. Por tal motivo, las normas del INAP que estuvieron vigentes fueron derogadas con esta norma, ¿no? Entonces, las entidades públicas, a partir de la fecha de entrada en vigencia, tienen que utilizar este marco normativo. Luego les voy a mostrar un poco la línea de tiempo, cómo ha ido evolucionando el proceso de administración de legajos a lo largo del tiempo. En el año 91 se crea el Sistema Nacional de Archivos. Con este Sistema Nacional de Archivos, las entidades públicas pueden hacer la recolección de la información y archivarla de acuerdo a las normas vigentes, ¿no? Posteriormente, luego de 3 años, en el año 94, ya se aprueba el Manual Normativo de Personal, que es el número 00594, que establece las reglas para la administración de los legajos, inicialmente para los regímenes del Decreto Legislativo 276. No obstante, al no haber un marco normativo vigente de manera transversal, se utilizó para todos los regímenes laborales, ¿no? Entonces,
antes de la entrada en vigencia de la Directiva 001/2023, teníamos un marco normativo que estaba regulado por INAP, ¿no? Que no había sido actualizado. Posteriormente, ya en la década del año 2000, ya se implementaron otras normas, que era la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley de Transparencia, el Código de Ética de la Función Pública, y ya a partir del año 2013 en adelante, ya se implementó el marco normativo de la Ley del Servicio Civil, el Reglamento y la Directiva 002/2014. ¿Por qué lo menciono como un hito importante? Porque a partir de la ley, el reglamento y la directiva del sistema administrativo es donde ya empieza a entrar en vigencia el proceso de administración de legajos como un proceso que está asociado al subsistema 3 de gestión del empleo, ¿no? Que sirve a las entidades públicas para administrar las personas que tienen un vínculo vigente en la entidad, un vínculo no vigente, ¿no? En el año 2016, ya con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1310, ya se da paso al uso de las microformas. No obstante, también hay otro hito importante en la administración de legajos, que es el año 2020 con el estado de emergencia nacional a consecuencia de la pandemia de la COVID-2019, ¿no? Entonces, eso marcó un hito porque ya conocemos un poco cómo se fue administrando la gestión pública, ¿no? De manera remota en algunos casos, de manera híbrida. Entonces, eso dio paso a nuevas formas de poder administrar no solamente los legajos, sino todos los procesos del sistema administrativo. ¿Para qué? Para dar continuidad a la gestión en épocas de pandemia. Entonces, el año 2022 entró en vigencia una norma muy importante. Esta norma establece y garantiza la idoneidad del acceso a la función pública de los funcionarios y directivos de libre designación y remoción para las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? En este año se aprobó la ley y se aprobó el reglamento, lo que dio pase a no solamente administrar legajos, ¿no? Sino a darle una mirada mucho más amplia al tema, desde la vinculación, la designación, la revisión del perfil, el cumplimiento de la normativa y finalmente, al no cumplir con la normativa, hay una responsabilidad penal sobre el tema, ¿no? Entonces ya establece un marco general que permite establecer información que garantice la idoneidad. Posteriormente, en el año 2023, ya hay una modificación de la ley que prevé la digitalización de los archivos en mayo del 2023 y luego una ley que prevé que se haga una plataforma integrada de recursos humanos en donde no solamente está el proceso de selección, vinculación, sino también la administración de los legajos, y esta es una plataforma única integrada para todas las entidades del sector público. Es una plataforma que se viene trabajando. No obstante, esta plataforma va a tener también el proceso de administración de legajos asociado a esta directiva. Entonces, ya tenemos un poco el marco normativo vigente, la evolución de las normas a lo largo del tiempo, y el 2023 marca un hito porque ya tenemos una norma que permite administrar los legajos en las instituciones públicas. ¿Qué era lo que ocurría antes de la Directiva 001/2023? ¿No? Se manejaba por las entidades públicas el Manual Normativo de Personal del INAP, ¿no? Que fue aprobado en febrero del año 94, mira cuánto tiempo ha transcurrido, y que establecía disposiciones para la organización del legajo solamente para el régimen 276, pero sabemos que luego de ello, posterior a ello, ya se implementaron otros regímenes laborales, 728, 1057, 30057, y que fue de aplicación transversal a estos regímenes por no haber una norma transversal sobre el tema, ¿no? Esta norma tenía algunas restricciones, ¿no? Era una normativa para la gestión de legajos que estaba desactualizada respecto a las tecnologías de la información, tecnologías que son vigentes y que van a continuar vigentes a lo largo del tiempo con mucho más avance. No era aplicable para los regímenes 728, 1057 y 30057, no obstante, se utilizaba también la estructura de las normas del INAP para poder administrar los legajos en las entidades públicas. ¿Y qué es lo que ocurre con la nueva Directiva 001/2023? ¿No? Abre un nuevo escenario sobre la administración de legajos, no solamente porque es aplicable de manera transversal, sino porque establece las normas técnicas, los procedimientos y los criterios para aperturar un legajo, para custodiarlo, para mantener el acceso y el control de este, ¿no? Y es un
como sabemos, es una directiva que es transversal a todos los regímenes laborales, inclusive supletoriamente a las carreras especiales, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que nosotros tratamos de establecer? Poder que las entidades públicas puedan contar con información estandarizada de los servidores civiles y que posteriormente esta pueda ser trasladada a una plataforma integral de recursos humanos, donde va a estar no solamente los otros procesos de gestión del empleo, sino también el proceso de administración de legajos, como un único sistema que integre toda la información del sector público, ¿no? También aplica al personal que está vinculado bajo el decreto de ley 25650, que es el FAC, y a la ley 29806, que es el PAC. Siempre que ocupen, tenemos que tener claro esto, siempre que ocupen un cargo del CAP o del CAP provisional o del cuadro de puestos de la entidad, ¿no? De manera supleatoria, podría aplicar a practicantes, a ser sigristas o ser humistas e internas. ¿Ok? Entonces, nos da una mirada mucho más abierta, mucho más práctica respecto a la administración de los legajos en el sector público. Aquí les vamos a mostrar un poco la problemática que nosotros encontramos al momento de elaborar esta directiva, ¿no? Esto es una problemática latente en las entidades públicas y que nos sirvió mucho de base para poder elaborar este documento normativo. ¿Qué era lo que ocurría en las entidades públicas? ¿No? Había la presentación de documentación falsa que afectaba a la idoneidad de los servicios brindados a la ciudadanía. Los legajos estaban desactualizados, no contenían los documentos que acreditaban los perfiles, el desplazamiento, la asignación de funciones adicionales, los contratos, entre otros, ¿no? Había un desfase de actualización de documentos. Y recordemos que la actualización de documentación es una responsabilidad tanto del servidor como de la Oficina de Recursos Humanos. Esta directiva ya establece la responsabilidad de la actualización, tanto para el servidor como la Oficina de Recursos Humanos mediante campañas informativas, entre otros. Había extracción de la documentación de los legajos sin responsabilidades identificadas. Esta normativa establece responsabilidades propiamente, tanto en la Oficina de Recursos Humanos como en los servidores, de mantener la documentación inmersa dentro del legajo. Había desorden en la organización de la información en los legajos, había múltiple numeración de folios, lo que dificulta las acciones de supervisión y de control, tanto de Servir como de la Contraloría General de la República. Yo recuerdo hace un tiempo que fui a una asistencia técnica a un gobierno regional y en efecto puedo dar fe que había mucho desorden en la foliación, ¿no? Se ingresaba documentación y había folios que volvían a iniciar. Entonces, también había extracción de documentación de los legajos, actualización desfasada. Entonces, era una problemática, es una problemática vigente, ¿no? Y es una problemática que no, digamos, que no planeamos que se extinga en una semana, en 2 semanas, pero sí hay plazos establecidos dentro de esta normativa que van a permitir la regulación progresiva de esta directiva. ¿Y cuál es el nuevo enfoque que se le da al proceso de administración de legajos? El nuevo enfoque que le damos ahora tiene que ver con establecer la obligatoriedad de esta fiscalización posterior. Es muy importante que la fiscalización posterior se dé en las entidades públicas para verificar la autenticidad de los documentos que presentan los servidores, tanto servidores como funcionarios y directivos. Promueve una colaboración interentidades para optimizar esta fiscalización posterior, ¿no? En base a la ley 2744. ¿No? Establece el proceso y los mecanismos para actualizar los legajos, ¿no? A través de las campañas, como les explicaba, a cargo de la Oficina de Recursos Humanos y bajo la responsabilidad del servidor. Regula la custodia, ¿no? Es importante que esta custodia que recaiga en la Oficina de Recursos Humanos, pero además también se protegen los datos personales en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales y acceso a la información pública que debe brindarse dentro de las entidades, ¿no? Y como les digo, posteriormente establece el procedimiento de administración de legajo en el marco de las TICs, que es la virtualización, las microformas y la ley 31419, que posteriormente va a servir para que se pueda hacer, que puedas formar parte de esta plataforma integrada de recursos humanos. Bueno, ya pasamos de la parte de antecedentes, un poco la normativa, un poco la problemática, a explicarles básicamente cuál es el proceso de administración de legajos, ¿no? Desde la mirada de esta directiva y desde
cómo esto va a beneficiar a las entidades públicas. ¿Cómo se da el proceso de administración de legajos? En este caso, el proceso de administración de legajos es un proceso que conecta con otros subsistemas. Como bien les dije, el proceso de administración de legajos se encuentra dentro del subsistema 3, que es un subsistema que se encarga no solamente de la incorporación de las personas, sino que luego que las personas pasaron el periodo de prueba, sean administradas, ¿no? Es decir, se administre su información, sus legajos, las opciones de desplazamiento, entre otros. Entonces, al estar dentro de este subsistema, este proceso conecta con otros subsistemas. Por ejemplo, con el subsistema de gestión del rendimiento, porque la información que se tiene en el legajo permite, por ejemplo, revisar la información de los cargos, de los puestos, las funciones, la vigencia del vínculo laboral, entre otros. Conecta con el subsistema de gestión del desarrollo y capacitación en efecto, porque permite planificar y diseñar programas de capacitación y progresión en la carrera. También conecta con el subsistema de gestión de la compensación, porque nos brinda información sobre la vigencia del vínculo laboral, los desplazamientos, las encargaturas, designación, entre otra información de relevancia que tenga que ver con las compensaciones. Y bueno, conecta obviamente y evidentemente con el subsistema de gestión del empleo al cual integra, porque nos brinda información sobre la inducción, el periodo de prueba, la documentación que sustenta el cumplimiento de un perfil en el marco de la Ley 31419, para funcionarios y directivos de libre designación y remoción y que están inmersos dentro del artículo 12 de este reglamento, en el caso de no tener incompatibilidades, y la información para un procedimiento disciplinario. Entonces, ¿es un proceso importante? Sí. Al tener la información actualizada y organizada, podemos brindar información relevante a los otros subsistemas. ¿Cómo se estructura esta directiva? Esta directiva se estructura básicamente en dos capítulos centrales, en un título preliminar que contiene las disposiciones generales, que es la parte de objetivos, tenemos ahí la finalidad de esta directiva, algunas definiciones importantes que luego nosotros las vamos a resumir un poco para que ustedes puedan conocerlas, cuál es el ámbito de aplicación, que ya lo hemos comentado, que son las entidades de los 3 niveles de gobierno, aquellas responsabilidades, no solamente de la Oficina de Recursos Humanos, sino de servir, del titular y sobre todo del servidor civil. También sobre el acceso a la información contenida en el legajo de servidor, aquellos datos que son de protección, son aquellos datos que están protegidos. Luego tenemos un capítulo 1 que tiene que ver con las disposiciones más específicas, eso quiere decir con la parte procedimental de esta directiva, que tiene que desarrolla la parte del control del legajo de los servidores, la administración de estos legajos, la organización, apertura, cómo se actualizan los documentos, quiénes son los responsables de esta actualización, cómo se custodia y se accede al legajo, cómo se da la fiscalización posterior de la documentación que contiene el legajo, cómo se desarrolla la transferencia de los legajos pasivos. Y luego tenemos un capítulo 2 que ya tiene algunas especificaciones sobre la administración propia de los legajos, tanto en archivo digital y físico. Cómo se organiza, cómo se transfiere, los archivos físicos o digitales. Tenemos una parte de las disposiciones complementarias finales, las disposiciones complementarias transitorias, y los anexos que son importantes que ustedes los puedan tener como referencia para la administración del proceso en sus entidades públicas. Hablamos de algunas definiciones, nosotros hemos recabado algunas definiciones importantes que ustedes deben tener en cuenta y que la van a encontrar a lo largo de esta directiva. La primera es el titular de la entidad. Para el sistema administrativo, el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa, a efectos del sistema administrativo. En los casos de los gobiernos regionales y locales, vendría a ser el gerente general del gobierno regional y el gerente municipal respectivamente. En el caso de las entidades de gobierno nacional, las podrán encontrar dentro de sus instrumentos de gestión. Luego viene la definición de legajo, que el legajo resulta ser una carpeta de información física o digital en la cual se puede registrar o archivar la documentación personal, laboral, de experiencia, entre otros, de cada servidor civil. Se pueden clasificar tanto en legajo activo como pasivo, ¿no? El legajo activo es aquellos servidores que tienen un vínculo vigente con la entidad, y el legajo pasivo es para aquellos servidores que ya no cuentan con un vínculo vigente con la entidad pública. Y como bien lo hemos comentado, para nosotros también resulta importante la protección de aquellos datos, ¿no? Aquellos datos personales y aquellos datos sensibles que están inmersos dentro de la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, ¿no? Los datos personales resultan ser toda aquella información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de cualquier medio que pueda ser razonablemente utilizable.
y aquellos datos sensibles son datos personales constituidos por datos biométricos que por sí mismos pueden identificar un titular, ¿no? Luego hablamos de, en el artículo 7 de esta directiva, ya hacemos un desarrollo sobre la fiscalización posterior que se los voy a explicar de manera breve en otra de las láminas. Y la verificación posterior es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la entidad pública, ¿no? De la documentación que los servidores civiles presentan como sustento para su legajo de personal. ¿Qué es lo que se quiere lograr con ello? Queremos lograr constatar que estos documentos sean auténticos y veraces, ¿no? Entonces, estas son algunas definiciones principales que ustedes deben tener en cuenta al momento de poder administrar los legajos en sus entidades públicas. Y la directiva establece, si bien no lo establece de manera gráfica como ciclo, nosotros hemos desarrollado un ciclo propiamente para esta exposición que tiene, que desarrolla un poco las fases que nosotros hemos considerado dentro de esta directiva. Recordemos, les hago recordar es que es aplicable a todos los regímenes laborales de los 3 niveles de gobierno y supletoriamente a carreras especiales, a practicantes en modalidad formativa, cesigristas, serumistas e internado. Entonces, también es importante que lo puedan tener mapeado. Para nosotros, dentro de este proceso, digamos que el primer punto importante es la apertura del legajo, ¿no? Establecemos y desarrollamos dentro de la directiva el procedimiento para aperturar un legajo, cómo se actualiza, se custodia, se realiza la fiscalización posterior y la transferencia al archivo central de la documentación. Recordemos que el legajo se apertura con los documentos que dieron cumplimiento al perfil del puesto. Luego, en el paso 2, se hace la actualización de la documentación del legajo, ¿no? Nosotros dentro de esta directiva establecemos lineamientos propios, plazos y responsabilidades para actualizar los legajos de personal. Digamos, en la fase 3, ya hablamos un poco de la custodia y el acceso del legajo, ya cuando hay un servidor civil que ya tiene un tiempo en la entidad, que está activo evidentemente, o que ya ha pasado a ser un legajo pasivo este archivo, se establecen disposiciones para salvaguardar la información contenida en el legajo personal de los servidores, ¿no? Aquí establecemos información importante para que se pueda tener la información de manera correcta. Luego, en el punto 4 de este ciclo, hablamos ya de la fiscalización posterior, que para nosotros ha sido muy importante regularlo dentro de esta directiva. Establecemos mecanismos, plazos y formatos tipo para la realización de la fiscalización posterior. Y finalmente la transferencia de legajos, que establece mecanismos para transferir en medios físicos y digitales. Como les hablaba, nosotros hemos establecido dentro de esta directiva roles y responsabilidades. Estos roles y responsabilidades no solamente van a recaer en Servir y en las oficinas de recursos humanos, sino también en el titular de la entidad y en los servidores civiles. Aquí estamos haciendo un pequeño resumen de algunas responsabilidades que consideramos importantes puedan ser relevadas, ¿no? Servir tiene a cargo no solamente la implementación de esta normativa, sino la implementación de normativa en el marco de otros procesos del sistema administrativo. En el caso de legajos, nosotros hemos desarrollado esta directiva que nos permite brindarles apoyo y asistencia técnica para el cumplimiento e implementación de la norma, ¿no? A través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. También Servir tiene como responsabilidad la supervisión de la implementación de la norma en las entidades públicas. ¿Qué responsabilidad tienen las oficinas de recursos humanos? Las oficinas de recursos humanos conducen y gestionan el proceso de administración de legajos. Recordemos que en el marco del sistema administrativo de recursos humanos, como actor principal, las oficinas de recursos humanos lo que hacen es implementar los procesos que delimita Servir a través de normativas, lineamientos, entre otros. Va a solicitar al servidor que se incorpora y a los órganos y unidades orgánicas de la entidad la documentación que corresponde insertar al legajo de personal. Va a verificar la autenticidad de los documentos presentados a través de la fiscalización posterior y va a realizar la actualización, conservación y depuración del legajo de personal acorde a la normativa vigente. ¿Cómo se hace la apertura del legajo de personal? Aquí les brindo un pequeño resumen de cómo se realiza la apertura, pero básicamente lo que debe realizar la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en una entidad pública es aperturar el legajo con la documentación relativa al proceso de selección. La primera documentación que ingresa a un legajo es aquella que deviene del proceso de selección, los resultados donde el servidor resultó ganador.
Se solicita la documentación original al servidor, ¿no? La cual debe presentarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles, ¿no? Que son datos personales y familiares que están en la sección 1, la formación académica y capacitación que están en la sección 3, y la experiencia laboral que está dentro de la sección 4, que son información que se ha priorizado dentro de la directiva como mínimo. Luego se tiene que verificar que los documentos físicos o digitales sean válidos. Recordemos que cada documento que ingresa al legajo cuenta con sello, firma y fecha de recepción. Para el caso de los legajos pasivos, se debe verificar que los documentos presentados, identificando documentación similar. Esto en caso un servidor tenga un reingreso en un puesto diferente, se podrá extraer la información del legajo pasivo para alimentar el legajo activo, ¿no? Identificando documentación que pueda ser similar al momento de la incorporación. Los funcionarios públicos de libre designación y remoción y los directivos presentan los documentos en un plazo máximo de 2 días hábiles, previo a la publicación de la resolución de vinculación. Luego, dentro de esta parte de la apertura de un legajo, tenemos la actualización de los documentos, que yo ya les comenté brevemente en qué consiste. Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos realizar campañas o tener mecanismos para poder garantizar la actualización de los documentos de sus servidores civiles, ¿no? Y los servidores civiles tienen el deber de presentar la documentación para actualizarla dentro de los plazos que establezca la entidad o en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de que se requiera, ¿no? Como lo comento, la ORH realiza campañas informativas para que los servidores actualicen la información de su legajo, ¿no? Recordemos que en caso la entidad administre los archivos, los legajos en un archivo físico o digital, la Oficina de Recursos Humanos lo deberá incorporar de manera simultánea en ambas formas de archivo, tanto físico como digital. Cuando hablamos de la custodia de acceso de legajo, tenemos que comentar aquí que el servidor puede solicitar acceso al legajo, en efecto, pero solamente se le puede brindar la copia de la documentación contenida en su legajo. Recordemos también que el titular es responsables de los órganos y unidades orgánicas o el OSI pueden acceder al legajo, en efecto, con excepción de aquella documentación que sea parte de los datos sensibles y datos personales relacionados con la salud. Esta parte la van a poder encontrar dentro de la sección de las definiciones que tenemos dentro de esta directiva. La salida del legajo de personal, que sea fuera de los ambientes de la Oficina de Recursos Humanos, solamente se puede realizar por orden judicial o autorización del responsable del ORH. Cuando hablamos de un destaque, ¿no? La entidad de destino puede solicitar la copia total o parcial del legajo de personal, recordando que debemos exceptuar aquellos datos que son sensibles y relacionados a la salud. Luego, vamos a hablar un poco del proceso de fiscalización posterior, que ustedes lo van a poder encontrar dentro del artículo 7 de esta directiva. Y acá hablamos esencialmente de algunas responsabilidades que tienen las oficinas de recursos humanos de la entidad. El primero, parte de este ciclo lo hemos graficado de una manera cíclica para que podamos de repente comprenderlo un poco mejor, ¿no? Inicia con la fiscalización posterior del total de los funcionarios y directivos entre los 2 primeros días hábiles desde su vinculación. Si tenemos, por ejemplo, 10 funcionarios o directivos que se han incorporado a la entidad, tenemos que hacer la fiscalización posterior de ese total de funcionarios y directivos dentro de los 2 primeros días hábiles de su vinculación hasta un tope de 15 días hábiles. Luego, para el caso de los demás servidores civiles, que podemos iniciar el proceso de fiscalización posterior entre los 30 primeros días hábiles desde su vinculación. Aquí también la directiva estableció algunos topes mínimos, ¿no? Se debe realizar la fiscalización posterior de un mínimo del 10% de las incorporaciones del mes, con un máximo de 150 legajos por semestre. Aquí debo ser enfática que la entidad podrá establecer una mayor cantidad de legajos, una mayor cantidad de información a la cual puede realizar la fiscalización posterior. De repente no puede ser el 10%, sino el 30, 40, 50%, dependiendo mucho de su capacidad operativa, ¿no? Y luego el plazo para culminar la fiscalización posterior de los legajos de los funcionarios y directivos, así como de servidores civiles, no debería superar los 15 días hábiles desde la fecha de inicio del referido proceso. Tenemos que tener en cuenta también que la Oficina de Recursos Humanos
puede proceder con acciones para la determinación de alguna responsabilidad penal o administrativa del servidor en caso haya presentado información falsa o inexacta. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Luego estamos haciendo también énfasis en las transferencias de legajo. Estamos delimitando la parte de organización y transferencia a otra entidad respecto a los archivos físicos y luego a los archivos digitales. Cuando se haga una transferencia de legajo de archivo físico, en la parte de organización y manejo debemos garantizar, como Oficina de Recursos Humanos, la conservación de los legajos, espacios y materiales adecuados. Nosotros somos conocedores que a veces la realidad no permite que estén dentro de espacios y materiales adecuados por diversos motivos, ¿no? Pero se debe garantizar la conservación de esta información porque es información importante que nos sirve para poder gestionar los recursos humanos en la entidad. Los documentos foliados deben estar foliados de manera correlativa y cronológica. Nosotros hemos incorporado dentro de esta directiva la organización de legajo de manera seccionada, lo que les va a permitir a las entidades públicas foliar por cada sección y no tener un foliado, por ejemplo, de 1000 hojas, ¿no? Entonces, cuando se van incorporando información dentro de alguna parte o de la parte media, no hay forma de volver a foliar. Entonces, nosotros hemos pensado mucho en ello y hemos desarrollado este foliado seccional que les va a permitir manejar mejor la administración de los legajos en la entidad. También se ubican en estantes o en archivadores, ¿no? En orden alfabético, numérico, por grupos, por regímenes, va a depender mucho de la capacidad operativa de la entidad también. Y cuando se quiere hacer una transferencia a otra entidad, recordemos que esto se da, digamos que esto es un atributo de la ley del servicio civil, esta transferencia, y que se puede dar en el marco de un concurso transversal, ¿no? Y se debe comunicar al servidor el modo y fecha de la transferencia de legajo. No obstante, nosotros también lo estamos regulando y lo estamos aplicando para los servidores de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 y carreras especiales de manera supletoria. No solamente para la ley 30057 que ya lo dispone, sino también para este grupo de regímenes que sabemos que es un número importante. Cuando hablamos de transferencia de legajos de archivos digitales, pensamos un poco más en la información que se tiene en línea, ¿no? Y aquí esta información se tiene que manejar acorde a las 12 secciones que ya establecimos, ¿no? Considerando aquellas medidas de protección y respaldo para evitar la pérdida de información, ¿no? Copias, backups, entre otros, ¿no? Y la transferencia a otra entidad también resulta en el marco de un concurso transversal en el régimen de la ley del servicio civil, ¿no? En donde la entidad de origen puede transferir la información, el legajo, a la entidad de destino. Si la entidad de destino cuenta con la administración del legajo en archivo físico, la entidad de origen también deberá imprimirlo y remitirlo para que luego la entidad lo pueda digitalizar, digamos, ¿no? Y se debe comunicar al servidor el modo y la fecha de transferencia del legajo. También, no obstante, sabiendo de que los regímenes que priman, ¿no? Son 276, 728 y 1057 y aquellas carreras especiales, esa transferencia también es aplicable para estos regímenes. Y bueno, ya para cerrar la exposición y pasar a lo que creo que más les importa un poco, que son en este momento si en el chat muchas preguntas, vamos a hablar sobre aquellas acciones inmediatas que establece esta directiva, ¿no? La aplicación de la directiva en el proceso de administración de legajo está aplicable, como les expliqué, a los servidores de los decretos legislativos 276, 728, 1057 y 30057 y carreras especiales que ingresen a partir del 6 de octubre del 2023. Si ustedes dirán qué pasó el 6 de octubre del 2023, entró en vigencia esta directiva, ¿no? Entonces, a partir de allí es donde se empiezan a aplicar algunas acciones inmediatas. Entonces, aquí se aplica la estructura de legajo y los 5 días para que el servidor presente los documentos. Recuerdan que desde la incorporación ellos tienen un plazo de 5 días para que el servidor presente documentos y nosotros hemos establecido dentro de esta organización que ustedes la van a poder encontrar dentro del capítulo 1 de la directiva, 12 secciones, ¿no? La primera sección es la información personal y familiar, la sección 2 tiene que ver con la incorporación, la sección 3 la formación académica y la capacitación, y la sección 12 otras que considere la entidad, ¿no? Aquella información que no está tipificada dentro de estas 11 secciones puede ingresar en otros que considere la entidad y también puede ingresar el legajo pasivo. Recordar que en caso de fiscalización posterior, estas acciones ya son inmediatas, el 10% de servidores ingresantes mensuales como mínimo
con hasta un tope de 150 por semestre, y para los funcionarios, directivos y personal de confianza inicia los 2 días hábiles de la incorporación. Estas son acciones que se deben realizar de manera inmediata desde el 6 de octubre de presente año. ¿Y cuáles son las acciones a mediano plazo que tienen que establecer las oficinas de recursos humanos? Nosotros dentro de nuestra directiva hemos puesto algunos plazos perentorios que también lo hemos pensado mucho, van acorde a la realidad de cada nivel de gobierno. Para nosotros, para el gobierno nacional, las entidades públicas tienen hasta 6 meses para poder adecuar los legajos acorde a la directiva, ¿no? Esto es hasta el 2 de abril del 2024. Las entidades de gobierno regional tienen 1 año, es decir, el 5 de octubre del 2024 ya tienen que tener adecuados los legajos acorde a la directiva vigente. Las del gobierno local tienen 1 año y medio, es decir, tienen 18 meses para poder realizar esta adecuación, es decir, hasta el 3 de abril del 2025. ¿Por qué lo hemos segmentado de esta forma? Porque sabemos que hay diversas realidades en los 3 niveles de gobierno. Entonces les estamos dando plazos bastante razonables para que puedan hacer las adecuaciones con la asistencia técnica y el acompañamiento técnico que les brinda Servir, ¿no? Aquí estas acciones a mediano plazo nos permiten planificar y solicitar presupuesto para adecuar estos legajos activos a esta nueva estructura, que son estas 12 secciones, ¿no? También se podría planificar y solicitar presupuesto, es decir, esto lo estamos haciendo a modo de ejemplo, para contratar personal que pueda adecuar los legajos activos, ¿no? Y se podría hacer una planificación anual respecto a la fiscalización posterior, ¿no? Entonces, estas son algunas acciones a mediano plazo que tienen que cumplir las entidades públicas, que tienen que ver básicamente con la implementación de la información que establece la directiva de manera general. Bueno, finalmente, yo les agradezco la atención brindada a esta charla el día de hoy, que tiene como objetivo brindarles a ustedes algunas nociones generales de lo que es esta directiva y lo importante que es para el ente rector poder brindarles a ustedes una directiva luego de 29 años que ha estado implementada la directiva de INAP. Sabemos que es un proceso largo, pero para ese proceso largo tienen el acompañamiento técnico de la Gerencia de Desarrollo del Sistema y de Servir como ente rector. Estos son los enlaces en los que pueden ustedes encontrar la información, ¿no? Los QRs, igual nosotros les vamos a pasar esta PPT para que la puedan tener, ¿no? En el lado izquierdo tienen el formulario de solicitud de asistencia técnica, en el lado derecho las consultas CESI, y finalmente aquellas consultas que por el tiempo no puedan ser atendidas el día de hoy, pueden ingresar a través del correo sistemarh@servir.gov.p, que nosotros muy gustosos atenderemos estas consultas. Vamos entonces de esta manera dando por culminado el webinar Normas para la gestión del proceso de administración de legajos. A nombre de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, agradecemos su presencia a todos ustedes. Gracias por conectarse. Nuevamente, muchas gracias y buenas tardes. Compunche Perú, Gobierno del Perú.